Continuamos con nuestra programación del Enfoque de la Mañana. Como cada viernes, tenemos nuestro historiador de la ciudad, el licenciado José Vázquez, y nos va a traer nos trae un tema muy importante y nos vamos a trasladar en los años 1821, los 200 años de la independencia efímera, a cargo de Núñez de Cáceres. Buenos días, mi querido, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth Müller. Es un placer. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ponte, donde quiera que esté. Buenos días, pueblo dominicano, público en general que nos sigue por este canal, por las redes. Efectivamente, el día 1 de este mes, antes de ayer, se cumplieron 200 años de la proclamación de la independencia efímera, que lleva ese nombre por haber durado poco. Duró apenas un mes y días, un mes y una semana. Y al hablar de este tema, tenemos que convenir en que este capítulo de nuestra historia ha sido de alguna manera distorsionado, ha sido subestimado por uno y sobreestimado por otro, olvidando el contexto en que se produce este acontecimiento que va a marcar el camino definitivo hacia la consolidación de nuestra independencia como Estado, como nación, nuestra independencia y soberanía. Ahí primero, para entender la independencia que encabeza Núñez de Cáceres y que se proclama en diciembre, el 1 de diciembre de 1821, hace 200 años, como decíamos, hay que conocer el contexto en que se produce este evento. Hay que conocer las circunstancias, hay que conocer los factores externos e internos que regularon, que rigieron este proceso y en función de los cuales tuvimos posibilidades de hacer lo que hicimos, más o menos lo que hicimos. Algunos entienden que pudo haberse logrado más, otros entienden que se hizo justo lo que se podía hacer en el marco de una sociedad con una mentalidad esclavista, una mentalidad colonialista, una sociedad aún supeditada a los dictámenes del Imperio Español, una sociedad que todavía no había roto las cadenas de la esclavitud, una sociedad cuyo régimen esclavista no fue creado por el licenciado José Núñez de Cáceres, quien también fue rector de la Universidad hoy Autónoma de Santo Domingo, y que era un personaje ilustrado y tal vez muy bien intencionado. Pero ahí es un elemento en el que tenemos que detenernos para ponderar la dimensión política, la dimensión ideológica de Núñez de Cáceres. A mí me parece que al margen de todo lo que se haya dicho, al margen de las interpretaciones, al margen de los juicios valorativos con que se haya juzgado este acto independentista, me parece que tuvo mucho valor. Primero, porque a pesar de que había una sociedad esclavista, este régimen esclavista representaba una condición social que no involucraba solamente a Núñez de Cáceres y que esto no podía ser abolido por decreto, dado que había una serie de intereses de una élite de esclavistas, de dueños de esclavos, porque el esclavo se compraba, se vendía, se disponía de él al antojo del esclavista, del amo. Y como Núñez de Cáceres no tenía control absoluto de esta realidad, porque no era el dueño de la colonia, a mí me parece que independientemente que él desease abolir la esclavitud, que no lo sé a ciencia cierta si él quería abolir de la esclavitud, tal vez no, pero aún hubiese querido abolirla, no estaba en su decisión, en su voluntad hacerlo, porque tal vez su mandato hubiese sido más efímero que lo que fue, si hubiese entrado en contradicción con los intereses de los dueños de esclavos.
Creo que la independencia efímera, al margen de los prejuicios, al margen de las exageraciones en pro o en contra, marcó un camino positivo, marcó un camino promisorio hacia la consolidación de la independencia nacional y la definición de los perfiles de la soberanía que desde entonces vino trabajando el pueblo dominicano. Ya el pueblo dominicano era una realidad, ya el pueblo dominicano había obtenido su identidad étnico-racial, su identidad étnico-cultural desde el siglo XVII, que a raíz de las devastaciones de Antonio de Osorio en 1606 ya tuvimos las primeras rebeliones en el Valle de Guagua por parte de Hernando de Montoro, y que según han establecido algunos historiadores, esa representa la primera expresión de lucha por la identidad del pueblo dominicano, la primera rebelión, la primera expresión concreta de lucha por la identidad del pueblo dominicano. En consecuencia, creo que Núñez de Cáceres no podía hacer mucho más que lo que hizo, sobre todo porque emergíamos del periodo de la España boba, el cual fue el resultado de la lucha llevada a cabo por los criollos, la mayoría de ascendencia, de vocación hispánica, de vocación hispanófila, y que buscaron en la metrópoli un refugio, tal vez inevitable, para liberarse de la opresión esclavista a que fueron sometidos por el nuevo régimen de esclavitud francés encabezado por Juan Luis Ferrand. Juan Luis Ferrand encabezó un régimen esclavista que va desde 1802 hasta 1809, en que fue proclamada la independencia, en que fue proclamada la rebelión, en que fue proclamada el periodo de la España boba, que es el que antecede la proclamación de la independencia efímera y que fue encabezada por Juan Sánchez Ramírez. Pero hay que detenerse en ese episodio, en ese evento que representa un acontecimiento definido por un proceso en el que se incubó el germen definitivo, en que se incubó la concesión fundamental en términos de la cual el pueblo dominicano iba a definir su identidad política, su independencia y su soberanía. Me refiero a la lucha de los mulatos, de los libertos, que junto a Juan Sánchez Ramírez llevaron a cabo la resistencia en contra del régimen francés, régimen esclavista, caracterizado por una resiedumbre a la usanza de Saint-Domingue, que se parecía mucho a aquel régimen, un régimen esclavista al cual no estaban acostumbrados los dominicanos, porque la esclavitud de la parte española era mucho más blanda, era mucho más flexible, porque era una esclavitud basada en el hato ganadero, basada en los cultivos extensivos, y no había esa costumbre y esa tradición de ser sometidos a los trabajos forzados como los sometieron los franceses. Entonces, Ciriaco Ramírez y Cristóbal Huber lideraron un segmento de la sociedad dominicana que pugnaba, que aspiraba a la proclamación de la independencia definitiva, que pugnaba por la ruptura con todas cadenas coloniales. Pero Ciriaco Ramírez, que era un mulato del sur, se sometió junto a Juan Sánchez Ramírez en la asamblea que definió
la suerte de la colonia, en la Junta de Bondillo se sometió a escrutinio de los presentes, de las élites que decidían los procedimientos, que decidían la suerte política de la sociedad en ese momento. Por eso, en la llamada Junta de Bondillo se decidió que, a pesar de que Ciriaco Ramírez y Cristóbal Huber pugnaban, aspiraban a la proclamación de la independencia definitiva, triunfó el sector atero, triunfó el sector de Juan Sánchez Ramírez, y definitivamente lo que se impuso fue la anexión a Trópoli de nuevo a España, como una forma de protegiese a la colonia de la voracidad esclavista de los franceses. Es bueno decir que en esa lucha entre franceses, liderado por Juan Luis Ferrán, y los criollos, hubo personajes, hubo figuras de una heroicidad como la de Pedro Santana padre, que le cercenó la cabeza a Ferrán. Hay quienes han dicho que Ferrán había sido ya muerto antes de que él le cercenase la cabeza. Sin embargo, este hecho de cortarle la cabeza al gobernador francés y líder de aquella resistencia tenía un mensaje doble. Primero, implicaba un mensaje, enviaba un mensaje de superioridad en contra de los que pretendía mantener vigente el régimen esclavista de opresión, y por otro lado estaba mostrando la superioridad que tenía el ejército de los criollos frente al ejército francés. Entonces los franceses fueron derrotados en el oeste y fueron derrotados en el este. Esto acontece, la presencia de Ferrán en Santo Domingo acontece a la luz del Tratado de Basilea, que se produce en el año de 1795, a partir del cual España cede a Francia la parte este, lo que hoy constituye la República Dominicana, y que se produce en circunstancias en que en Haití ya había una rebelión, en lo que hoy es Haití y que era la colonia francesa de Saint-Domingue. La rebelión de los esclavos de Saint-Domingue se produce en 1789, casi concomitantemente con el estallido de la Revolución Francesa, a raíz de la toma de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza, la fortaleza más sonora, emblemática, símbolo de poder imperial de la monarquía del viejo régimen, y los campesinos franceses la redujeron a ceniza, y los esclavos de Saint-Domingue, encabezados por Vicente Diogué y otros, se dirigieron a la Asamblea Francesa que dirigía Napoleón Bonaparte y le exigieron que le garantizasen los mismos derechos a los cuales aspiraban los franceses en esa revolución. Por eso fue la rebelión. Sin embargo, Napoleón respondió con represalia, ordenando que a los negros sublevados se les atrapara vivos o muertos, porque la colonia esclava de Saint-Domingue representaba una tacita de oro para los franceses. Era un diamante que había sido tallado a fuerza de mucho dolor, a fuerza de mucho sudor y sangre, a fuerza de un régimen esclavista despiadado y cruel, cuyas características son inenarrables, cuya descripción es imposible de hacer con precisión para que se entienda lo que representaba aquello. Entonces, los esclavos de Saint-Domingue, de todos modos, pues se impusieron. Bueno, eso es un capítulo que tiene que ver con lo que pasaba en el oeste, simultáneamente, concomitantemente con lo que
también pasaba aquí en la esclavitud que encabezó Juan Luis Ferrán, gobernador francés, en contra de la parte española. Entonces, la independencia efímera tiene que ser ponderada también en términos de las consecuencias que provocó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, producto de la ocupación haitiana que se produce el 9 de febrero de 1822 y que vino encabezada por el presidente Boyer, por el dictador Boyer, encabezando 12,000 soldados y que según ellos vinieron con un propósito de paz para que nadie los enfrentara. Bueno, pues esto trajo como consecuencia 22 años de ocupación y, en definitiva, va a culminar con la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844 a la luz de la organización política La Trinitaria que encabezó Juan Pablo Duarte, entre otros, a la cual se integraron Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella, luego Francisco Rosario Sánchez y otros. Debemos concluir diciendo que ese Estado de Haití español, Estado independiente de Haití español, fundado por José Núñez de Cáceres, un 1 de diciembre de 1821, fue incorporado a la Gran Colombia que lideraba Bolívar, el gran Bolívar, el apóstol de las Américas, el libertador de 5 naciones, padre de 5 patrias de América, y murió sin patria alguna, sin embargo, abandonado, prosternado, traicionado, pateado, burlado y en la extrema pobreza, con una tuberculosis fatal como todo estado de salud de esta naturaleza. ¿Por qué no pudo llegar a un acuerdo Núñez de Cáceres con Simón Bolívar? Se han establecido varias causas. En primer lugar, se dice que Bolívar abjuraba. Se ha dicho que Bolívar impugnaba la esclavitud que mantuvo Núñez de Cáceres. Y eso es válido. Pero también se ha dicho que Bolívar no podía ponerse de acuerdo con Núñez de Cáceres porque había una relación primaria, una relación de amistad, una relación de solidaridad y de gratitud de Simón Bolívar con Alexander Pétion, presidente haitiano, que lo protegió en momentos en que Simón Bolívar iba de capa caída, en momentos en que Simón Bolívar se sentía abatido, derrotado, y luego de ir a Jamaica a refugiarse del acoso de las huestes, de las tropas colonialistas españolas que acosaban a los países de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador y demás, se refugió en Jamaica. Luego va a Haití, donde Alexander Pétion le dio toda la solidaridad e incluso le proveyó, le facilitó pertrechos militares, armas para continuar la lucha por la independencia de Hispanoamérica que finalmente logró Simón Bolívar. Definitivamente, a mí me parece que la independencia efímera hay que colocarla en su justo lugar. Pedro Enrique Ureña, una de nuestras figuras más insignes, uno de los humanistas más extraordinarios que ha tenido el país en todos los tiempos, pondera la independencia efímera como un acto de heroicidad, como un acto que amerita nuestra mayor ponderación por lo que representó en sí misma y por lo que garantizó
que sucediera más tarde, luego de que fue proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. En consecuencia, estos 200 años de historia nos han servido para ir ascendiendo en la ruta de la democratización del país, de la institucionalización del país, de la independencia, de la soberanía y del respeto a los derechos humanos, de los derechos civiles e individuales, y consolidar un Estado independiente que cada día tiene que ser más fuerte, con nuestro ejemplo, con nuestro civilismo, con un comportamiento ciudadano acrisolado que no deje duda de que nosotros queremos una República Dominicana fuerte y capaz de defenderse de cualquier interferencia extranjera. Bueno, con esto ya vamos a una ligera pausa y en breve retornamos con la programación del Enfoque de la Mañana.